traer la palabra de hoy en esta mañana y se encuentra en Hebreo 11, la fe. Vamos a leer del versículo 1 al 3 y luego vamos a leer el 6. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido en el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Dice el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que en él hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Esta palabra impactaron mi vida el día de ayer, en la noche, porque dice la palabra de Dios que la fe sin obra es muerta. También vemos que los antiguos alcanzaron testimonio porque creyeron en un Dios verdadero. También vemos que la fe sin obra es muerta y la obra sin fe también es muerta. También vemos que aquí en la palabra de Dios muchas personas creyeron que Dios podía hacer algo en su vida, creyeron que Dios podía hacer un milagro, creyeron que Dios podía darle un hijo, creyeron que Dios podía sanar su enfermedad. Y esa fe es la que nos mueve a nosotros. Es la fe el motor del evangelio. Y la palabra dice que lo que está hecho, lo que podemos ver, fue hecho de lo que no se ve. Y eso se nos hace difícil a veces el creer. ¿Cómo así que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve? Dice la misma palabra de Dios, bienaventurado aquellos que creen sin ver. Vemos una generación que quieren ver evidencia de que existe un Dios. Vivimos una generación que cuestiona mucho y se pregunta mucho, como muchas personas en el chat se pregunta que quién es Dios, que cuál es el nombre de Dios, que cómo lo podemos ver, cómo nos podemos acercar a él. La palabra dice claro, el que se acerca a él tiene que creer que en él hay. Dice la misma palabra que aún los que dudan de lo que comen pecan. Entonces, la fe es el motor de nosotros como cristianos. Creemos sin ver que hay un Dios verdadero. Creemos sin ver que hay un Dios que tiene promesa para nosotros. Creemos en Jesús que dijo que fue a preparar morada para nosotros. Creemos en Jesús que dijo que Él nos dará vida eterna. Creemos que Él fue la luz del mundo. Creemos que Él es el pan de vida. Aleluya. Y por eso estamos aquí orando, porque creemos que la oración llega aún donde quiera que usted se encuentre. Bendecido el nombre del Señor. Y por eso creemos. Abraham, me impresiona la fe de Abraham. Abraham sale de su tierra, de su parentela, por un Dios que le dice que lo iba a bendecir en gran manera. Y si usted se pregunta, sí, pero es fácil leerlo, pero no es fácil que a ti te digan ahora mismo, mira, tú te vas a ir a un país que está en peores condiciones que la que tú vives ahora mismo. Allí yo te voy a bendecir. Es un futuro incierto, tú dirías, ¿cómo así? Yo puedo dejarlo seguro por lo que está volando. No. Y eso pasó con este hombre. Este hombre salió de su tierra, salió de su parentela, sin saber lo que le iba a esperar, sin saber qué se iba a encontrar en el camino, sin saber si lo que estaba creyendo era real. Por eso el día de hoy decimos, aleluya, que ten fe, ten fe en Dios, que Dios te puede levantar de la cama. Ten fe en Dios, que Dios te va a dar vida eterna. Ten fe en Dios, aleluya, que Él puede sacarte de la situación en que te encuentres. Ten esa fe verdadera, esa fe de Dios, Señor, yo te voy a buscar. Pero te va a buscar quedándote estático, no. Tú tienes que accionar, tienes que obrar. Aleluya. La misma palabra dice, aún a los evangelistas, aún los que se creen maestros, aún no lo que se creen, aún los que son maestros, aún lo que Dios lo ha llamado con ministerio poderoso. Dice que tiene que ser a obra de evangelista. Tú eres evangelista, a obra de evangelista. Tú te sientes maestro, a obra de maestro. Tú sientes que Dios puede sanarte. Créelo, párate, levántate. Levántate positivo, levántate que Dios puede hacer, aleluya, contigo algo precioso, algo maravilloso.
Aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Ana recibió un hijo. Aleluya, se cansó de que Penina la maltratara, aleluya, de su boca, que porque ella no tenía hijos, Dios no le había bendecido, porque en esos tiempos la creencia era que si Dios no te daba un primogénito varón, aleluya, tú estabas en maldición. Y esta persona se levantó, Ana se levantó y fue a orar al Dios verdadero. Tanto así que el sacerdote pensó que esta mujer estaba embriagada, pero ella sabía por qué estaba allí triste, atribulada. Y dice que le prometió a Dios que el hijo que le diera lo iba a consagrar a Dios. Bendecido el nombre del Señor. Y así lo hizo. Y Dios le dio ese hijo y le dio más hijos. Llenó su vida de felicidad porque lo que la atormentaba, Dios obró a su favor. Así que hoy, si tú estás ahí, bendecido el nombre del Señor, pidiendo la oración, te pido que creas. La mujer del flujo de sangre recibió la sanidad al tocar el borden de maestro. Si tan solo tocara su borden, aleluya, inmediatamente ya tocó. Jesús sintió que virtud salió de él, aleluya, y fue sana. No pudo callar lo que Dios había hecho. Así que si Dios hoy hace un milagro en tu vida, no puede callar, tiene que comenzar a buscar al maestro. No sea como muchos que quieren que Dios los sane, Dios los sana y siguen su vida igual. No, Dios te va a sanar, pero tiene que reconocer que debe de seguir al Dios Todopoderoso. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor. Y quiero dejarte con estas hermosas palabras. Aleluya. Quiero dejarte con esta hermosa palabra. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si tú estás esperando algo el día de hoy, Dios lo hará. Dios, aleluya. Créelo como que lo tiene en la mano. Bendecido el nombre del Señor.